¿Cuáles pudieran ser los efectos dañinos de la insulina? Bueno, la insulina a largo plazo se ha demostrado que lo primero son efectos locales. Es decir, por eso se dice que se debe rotar el sitio de la inyección, porque causa distrofia o atrofia muscular en el sitio donde se ponga. Por lo general es algo que cada persona aprende, se rota el sitio de la inyección, no solo se aplica en el brazo, se aplica en el abdomen, se aplica en el muslo, y uno de los efectos a largo plazo, pues bueno, es rotar el sitio de la inyección para evitar atrofias musculares, porque si estamos hablando de un paciente que desde niño le diagnosticas una diabetes y tiene que inyectarse el resto de su vida, mira de cuánto estamos hablando. Entonces, pues la atrofia muscular o la atrofia del sitio de la inyección es uno de los efectos más importantes. Te mencionaba la hipoglicemia. Es decir, dentro de los locales ese es uno de los más importantes porque parece sencillo, pero cuando tienes que aplicarte insulina el resto de tu vida, pues puede ser complicado. Te mencionaba la hipoglicemia porque sí es capaz de provocar hipoglicemia en dependencia de las dosis y hay que manejar muy bien dosis y alimentación. Es decir, el diabético por lo que, a ver, todo lo que he visto es decir, el que depende de insulina para vivir, que depende de insulina para vivir, que sobre todo son los diabéticos tipo 1, y en el caso de los diabéticos tipo 2, llega a un punto donde la enfermedad que evoluciona de tal forma que usted ha probado quizás todos los medicamentos que tiene a su alcance y nada ha logrado controlar o estabilizar ese enfermo. Y cuando usted prueba la insulina, pues logra con la insulina un mejor control metabólico en muchas ocasiones que lo que ha logrado con medicamentos orales. Por tanto, el uso de la insulina pues llega a un momento en el diabético tipo 2 que se convierte en algo necesario, que a veces no se abandonan los hipoglicemiantes y se combinan las dos cosas, en muchos casos es así. Pero el uso de la insulina en el diabético tipo 2 pues en muchas ocasiones, pues la pérdida de peso es uno de los efectos adversos y que por eso a partir de eso parece que se empezaron a estudiar estos fármacos que hablábamos ahorita. Es decir, que la pérdida de peso también puede ser un efecto deleterio a largo plazo que pueda llevar al uso de la insulina y que pueda arrastrar toda una serie de consecuencias mayores. Yo oí una vez a un médico que no sé si la información es correcta o no, hablar y decir que los daños microvasculares eran causados principalmente por el aumento de la insulina y los macro eran por el aumento de la glucosa. Primero, daños microvasculares y macrovasculares están descritos como las complicaciones de la diabetes mellitus como tal de toda la vida. No creo que dependan necesariamente de un medicamento. No, no me refiero a la insulina en medicamento, me refiero a al aumento de la insulina. Usted sabe que los diabéticos tienen la resistencia a la insulina, ¿no? Y se Sí. aumenta de manera natural por esa resistencia. Que esa Ah, resistencia a la insulina, esa insulina elevada del cuerpo, eran los que causaban los daños microvasculares. Ese fue el statement como tal. bueno, pudiera ser eso. No te lo puedo rebatir tampoco. Es decir, no es un estudio que tenga en mi cabeza ahora, no te puedo decir sí o no. La insulina, como a ver, todos los fármacos que usted tenga que usar, al inicio del podcast que hablábamos del uso de los esteroides y que hay personas que aunque los esteroides tengan muchísimos efectos adversos, necesitan para sobrevivir usar esteroides. Y la insulina creo que entra en la misma clasificación. La insulina puedes buscarle todos los efectos adversos del mundo, pero hasta el descubrimiento de la insulina, millones de personas en el mundo morían de diabetes. Es decir, la insulina fue otro de los medicamentos que revolucionó la medicina y que su importancia no puedes negársela, aunque después de ella surjan fármacos como los que hablamos ahorita. ¿Por qué? Porque la insulina ha pasado la prueba del tiempo, la que no tienen estos medicamentos que hablábamos al inicio. Sin la insulina, muchísimas personas no estarían en este mundo actual, porque sobre todo la diabetes tipo 1, que es una enfermedad que tiene tanto margen psicológico y social, como es que tengas un hijo de 5 años que tengas que decirle que no se puede quizás comer un dulce porque es diabético, fíjate la repercusión psicológica que puede tener y que dependa de la insulina para vivir desde los 5 años, puede tener todos los efectos adversos del mundo, que usted va a lograr que su niño llegue a adulto, se haga joven y quizás adulto mayor usando la insulina. Es decir, que si le podemos buscar efectos adversos, le vamos a buscar muchísimo. Quizás tenga muchísimo, porque todo lo que tengas que usar a lo largo del tiempo y de tantos años va a desarrollar complicaciones asociadas al tratamiento. Eso está descrito. Y de hecho, cuando vas a usar cualquier fármaco que traen los prospectos de la farmacéutica,
hay personas que van y buscan los efectos adversos y vienen y dicen, esto yo no me lo tomo porque mira cuántos efectos adversos tienes. Es decir, cada vez que tú revisas los efectos adversos de cualquier fármaco, vas a encontrar cientos. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama riesgo-beneficio. Cómo lo utilizas y cuánto utilizarlo. Ahora dígame usted si esto que yo tengo esto entendido, yo no recuerdo dónde lo leí, dónde lo aprendí o dónde lo oí, pero dígame usted si estoy mal o no. Pero yo tengo entendido que en los diabéticos tipo 2 la introducción de la insulina en su tratamiento no mejora las complicaciones a largo plazo ni las probabilidades de muerte a largo plazo. No, no. Incluso te decía que muchas veces cuando se hace el diagnóstico de la diabetes tipo 2, en ocasiones el diagnóstico no es tan aparatoso y cuando usted hace el diagnóstico ya esa persona tiene complicaciones. Es decir, cuando usted diagnostica al paciente y le hace una evaluación integral y le hace un control analítico, ya esa persona tiene de alguna forma alguna complicación, ya sea macrovascular o microvascular, ya sea a nivel de retina, a nivel de riñón, a nivel de corazón. Es decir, ya tiene alguna complicación. Es decir, el hecho de que usted empiece a tratar a esa persona logra controlar la glicemia y que estas complicaciones quizás no vayan a más, pero usted no logra detener. Es decir, usted controla la enfermedad, pero no detiene la evolución en el tiempo de la misma. Por eso se consideran enfermedades crónicas, porque usted logra controlarla, pero a lo largo y con el paso de los años las complicaciones pues tienden a aparecer. ¿Qué usted logra cuando tiene un buen control metabólico? Aplazar la aparición de esas complicaciones. Y que si usted logra tener un buen control metabólico, ya sea con insulina, ya sea con hipoglicemiantes orales, ya sea con dieta, con ejercicio, usted va a aplazar la aparición de complicaciones que sí puede tener ese paciente si no lo logra con ninguna de estas cosas. Es decir, que la insulina es el fármaco que te va a permitir controlar la glicemia en sangre, pero que desaparezcan las complicaciones no, ni que evolucione a otras cosas la enfermedad, quizás tampoco. ¿Está bien? Yo estaba oyendo que el cuerpo lo primero que hace cuando el paciente en la primera fase de la evolución de la diabetes es que la insulina aumenta para contrarrestar ese aumento. Vamos a decir que un paciente está consumiendo alimentos ricos en glucosa. Entonces, primero que hace el cuerpo es adaptarse a eso, produciendo más insulina para mantener los niveles de glucosa en sangre adecuadamente. Y se mantiene así durante un buen periodo de tiempo hasta que ya se rinde, no puede más y los niveles de glucosa aumentan. Claro. Ahora, basándonos en esa lógica, ¿usted no cree que es mejor entonces iniciar midiendo cómo está la insulina en sangre antes de cómo está la glucosa en sangre? Bueno, todos los estudios han pasado lo contrario. Todos los estudios se han basado que en dependencia de los niveles de glucosa en sangre deben estar los niveles de insulina y que hay un periodo que se conoce como de agotamiento donde ya el páncreas pues no produce ninguna insulina y que por eso en la diabetes tipo 2 del adulto se dice que el páncreas todavía produce una cierta cantidad de insulina y por eso no necesita o no es dependiente de insulina para vivir y por eso usted puede administrarle fármacos por vía oral porque todavía el páncreas no se ha agotado totalmente. Por eso llega un momento, creo yo, en la evolución de la enfermedad, cuando ya usted tiene que introducir insulina, usted no logra controlar con medicamentos, usted no logra controlar con medicamentos vía oral y cuando aporta insulina en dosis baja, aunque sea el tratamiento, usted logra que ese paciente pues le controle la diabetes. Puede ser que en ese momento el paciente llegue a esa etapa donde el páncreas se agotó, donde no se produjo ninguna insulina y donde a partir de ahí pues tengas que administrar la insulina para vivir. Ahora, lo que me preguntas es que si empezar el estudio de forma contraria pudiera ser lo ideal, bueno, pues no sabría qué decirte. Yo creo que quizás sería otra forma de investigar los niveles de insulina. De todas formas, hay estudios endocrinos muy específicos que detectan la funcionabilidad del páncreas también y que pudiera en un momento determinado, es decir, desde estudios imagenológicos, por ejemplo, de tomografías con contraste, hasta estudios endocrinos de dosificar niveles de insulina en sangre, pues pudieran determinar qué cantidad, cuánto o no funcional está ese páncreas para producir insulina y en base a eso, de todas formas, el principio fisiopatológico de la diabetes es que no se produce la cantidad suficiente de insulina para degradar esa glucosa en sangre. Esa glucosa se queda libre en el organismo y a partir de ahí pues se desencadena, no entra a las células, no se transforma en calorías o energía y a partir de ahí pues se desarrollan todas las complicaciones de la enfermedad. ¿Está bien? Entonces, Pero ese sería el tipo uno, ese sería el tipo uno, porque también el tipo 2 aparte de eso, o lo que existe es una resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, principalmente. también pueden existir las dos cosas. Se Ok. produce
resistencia al uso de la insulina de forma periférica, pero puede también existir un déficit total. Es decir, que la diabetes tipo 2 es muy rica. Es muy rica en fisiopatológicamente, ¿entiendes? Si vamos a hablar así, pero es muy rica porque sí puede haber resistencia al uso de la insulina en los tejidos periféricos, pero puede ser también que el exceso de glucosa, por la misma resistencia al uso de la insulina, pues supereleva el nivel de glucosa en sangre. Esta glucosa no se puede aprovechar por la célula porque no hay forma de utilizarla por la misma resistencia por otra cosa, y entonces a partir de ahí pues genera complicaciones en el lugar donde esté en el organismo, y depende del tiempo también que esté, que usted no logre diagnosticarla. Esa glicemia está ahí alta, alta, a lo mejor va elevándose poco a poco en la etapa que te decía, que el paciente no siente muchos síntomas, después empiezan a aparecer los primeros síntomas, pueden aparecer aislados, sigue el organismo sin poder degradar la glucosa, sigue la insulina baja o sigue ahí. Es decir, hay un choque entre ambas hormonas y entonces pues nada, el organismo no puede con eso y entonces se empieza a eliminar por la orina y aparece la glucosuria, o se elevan los cuerpos cetónicos en sangre y aparece la cetonuria y puede llevar al paciente a complicaciones, o llega a nivel del cerebro y aparece el coma hipoglicémico, ¿entiendes? Sí, Entonces hay muchas formas de debutar de porque, manejar esa enfermedad. porque como lo estoy viendo yo desde el punto de vista que yo lo estoy mirando en este momento, desde el punto de vista preventivo. Porque como lo estoy mirando es como prácticamente los médicos estamos trabajando desde el punto de vista ya cuando ya está el problema y no la prevención del problema. Por ejemplo, vamos a decir que el páncreas es el motor de un carro. Y si el páncreas está produciendo mucha insulina, es como si tú tuvieras el motor de un carro acelerado ahí, y produciendo mucha insulina. Entonces estamos esperando que Pero se en ponga el motor. la diabetes no se produce mucha insulina, el páncreas está malo, no produce lo que le toca. Pero no, pero a ver, si vamos a la fisiopatología de la diabetes tipo 2, no habíamos acordado que a veces esa Produce, resistencia a la insulina inicial hace que el páncreas esté produciendo más y más pero hasta que ese páncreas se agota, sí, ¿no? pero no me convences porque esa resistencia o ese periodo es un periodo por lo general corto hasta que el páncreas se agota, y entonces esa hiperinsulinemia no dura en el tiempo por lo general, es lo que recuerdo de la fisiopatología de esto, y entonces el páncreas llega un momento que se agota y que ya no produce más, es decir, que ese momento no es eterno en la diabetes, es decir, es un periodo quizás en el que aparece la enfermedad y a lo mejor pudieras actuar, pero yo creo que actuar sería eh, Pero mi pregunta es, ¿cómo sabemos qué tiempo duró ese periodo de hiperinsulinemia antes que se manifestara la glucosa si no, los médicos no están midiendo el nivel de insulina en sangre? bueno, pues medimos el nivel de glucosa. No sé, quizás medir el nivel de insulina en sangre es un poquito más complejo desde el punto de vista técnico y costoso. ¿Está bien? Pudiera ser, no, no, pudiera ser, pero recuerde que a mí me gusta lo ideal, lo ideal. Sí, Aunque, ya. Pudiera ser un poquito más costoso y pudiera ser más difícil de llegar a ello. De todas formas, yo creo que sí, pudiera ser una opción, no te voy a decir que no, pero a ver, que sería mucho, es que, a ver, hacer una glucometría es tan fácil en el mundo moderno, que todo el mundo tiene un glucómetro en su casa, lo compra en una farmacia, es tan sencillo, y entonces tú estarías diagnosticando una diabetes a veces desde tu casa, la gente viene con el diagnóstico a veces aquí, se la diagnostico solo. no, 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 pero no, yo me estoy, vamos al paciente inicial que teníamos un sí. poquito sobrepeso, con mala alimentación, que todavía no tiene criterio de diabetes, pero está quizás con su Bueno, páncreas un poco acelerado. sí, ese paciente inicial pudiera ser, lo que me dices pudiera ser, ¿por qué no? Pudiera ser, yo creo que sí, que se pudiera medir los niveles de insulina, pero de todas formas, aunque los mida, ¿qué lograrías? ¿Lograrías mejorar el páncreas? ¿Lograrías que No, produzca? yo, Tendrías que hacer un esto, trasplante pancreático a esa persona para tener un páncreas mejor, no, pero no, 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 pero por ejemplo, si, vamos a decir, porque esto es lo que pasa acá. Vas 10 minutos a la consulta, tienes los niveles de glucosa bien y ya, te vas. Y no pasó más nada, y no te dijeron más nada. Pero si te ya. mido la insulina, tienes los niveles de insulina más altos de lo que deberías para tu edad, para tu sexo, para lo que sea, y te dicen, estás con tus niveles de insulina altos y eso es principio, vamos a decir, de que es posible factor de riesgo a futuro Los diabetes. niveles de insulina son un valor muy impreciso, porque por ejemplo los niveles de insulina se elevan inmediatamente después de tu ingerir alimentos, porque es la hormona que degrada la glucosa. Entonces sería muy difícil hacer ese diagnóstico desde el punto de vista para de ahí derivar a otra cosa. Por ejemplo, por eso te decía al inicio que el diagnóstico de la diabetes no se hace al azar,
porque cuando tú estás recién acabado de ingerir alimentos, cuando tú estás recién acabado, puede ser que tus niveles de glicemia estén elevados porque tu organismo está degradando esa glucosa, los niveles de insulina se dispararon y está degradando esa glucosa y no te tiene valor diagnóstico para diagnosticar la enfermedad. Entonces, tus niveles de insulina varían por el día porque es una hormona y los valores hormonales varían durante el día. Son valores que para tener determinada confiabilidad requieren muchos requisitos. Por eso no es un estudio a ver, que te reportaría quizás a largo plazo un diagnóstico definitivo, porque ya te digo, tú acabas de ingerir alimentos y ¿qué hace tu páncreas? Tú acabas de ingerir 3 dulces y ¿qué hace tu páncreas? Produce insulina para degradar todo lo que tú te has comido. Entonces, en ese momento, si yo te tomo una muestra, te puedo determinar el valor de insulina que tienes en sangre, pues está muy elevado, pero a lo mejor te lo hago de aquí a 3 horas y está normal. Entonces es un valor muy variable, por eso en el organismo se habla de ritmos hormonales, ritmos circadianos, porque todas las hormonas funcionan de tal forma. Es decir, no tenemos la misma cantidad de, no sé, de adrenalina cuando estamos corriendo una carrera o cuando estamos en una situación de estrés que cuando estamos en un nivel normal. No tenemos el mismo nivel de cortisol, no tenemos el mismo nivel de progesterona ni de estrógenos las mujeres en determinados periodos del día o de la vida. Entonces, esos niveles hormonales son muy lábiles, muy difíciles de diagnosticar y muy costosos. Es lo que te puedo decir del tema, no sé. No, no, Me está bien. de otra manera, pero son muy difíciles y varían mucho. Y en el caso de la insulina, es una hormona que se encarga de degradación de determinados nutrientes y que varía con la ingesta de alimentos y varía en el día, aunque yo no sea diabética. Fíjate, aunque yo no sea diabética, mis valores son variables durante todo el día, no son valores fijos. ¿Entiendes? Es igual que la tensión arterial. Tú te la tomas 10 veces y tienes 10 valores diferentes. ¿Cuál tú coges como normal? ¿Entiendes? ¿Cuál para ti sería normal si tú te la tomas 10 veces al día? Tiene que variar porque tu tensión arterial no es lo mismo a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana que te acabas de levantar, a las 12 del día o a las 12 de la noche. Entonces eso es lo que se conoce como ritmos circadianos en el organismo. Y por eso pues se busca un consenso donde se supone que, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, tu tensión arterial debe estar más alta a las 12 del día, que es el punto medio del día, donde tu actividad física es mayor, etcétera, etcétera. Y a partir de esa tensión, yo valoro. Aquí se toma 3 veces al día, por ejemplo, yo me la aprendí tomándolo una vez al día. Pues aquí el control de la presión se hace mañana, tarde y noche, y se hace una media y se calcula la tensión arterial media, y en base a eso yo digo, bueno, pues sí, eres hipertenso. Usted tiene ¿Ves que? razón con eso, pero eso también pasa con todo el organismo, con la misma temperatura. Es decir, Claro, lo único que podemos hacer, yo creo que si se quisiera llegar a, si eso pudiera tener algún valor en el futuro, el hecho que haya variación durante el día pues y el puede diagnóstico tomarse como un rango. sí, como un rango, como no, y puede llegar a establecerse un rango de normalidad o Mm. de patología. Lo que pasa es que sería más complejo, ¿entiendes? Porque tendría mucho, como se dice en las investigaciones, mucho sesgo de error, ¿entiendes? Mucho margen de error, ¿entiendes? Tendría mucho margen de error establecer eso. Entonces, se ha demostrado que hay valores pues, más fáciles, más confiables de diagnosticar y muy sencillos de hacer el diagnóstico, y ahí hablamos de. Claro. Incluso, por Lo eso que, te decía yo lo que que pasa es hay, que también le explico o trato siempre de llegar a ese tipo de conclusiones por esto, porque a veces soy un poquito paranoico y yo a veces veo, sí, yo a veces veo como, como una tendencia a decir, ok, te voy a diagnosticar lo que yo te puedo vender para que resuelvas el problema. ya ahí estamos entrando en otro tema, que es el mundo del Exactamente. negocio, Porque negocio con fíjate la. que en Estados Unidos la mayoría de las cosas que se diagnostican es con el objetivo de poderte vender algo para eso. Ya. Y no, no se diagnostica. Bueno, eso creo que existe en el mundo entero. No sé, aquí hay médicos, por ejemplo, que trabajan en la seguridad pública que a veces venden determinado medicamento o promocionan determinado medicamento porque eso les hace un aporte monetario determinado. Por lo general, creo que no es la mayoría. No hay tanto, bueno, en mi experiencia, puedo hablar por mi experiencia personal. Llevo casi 3 años viviendo aquí y bueno, en mi experiencia personal, yo creo que la seguridad pública aquí, a pesar de que muchos se quejan, no es lo peor de todo lo que he visto en el mundo. Creo que se trabaja desde el diagnóstico y hay bastante prevención. Y en base a eso, pues bueno, siempre va a haber un poco de negocio porque estas cosas, como hablábamos ahorita de vacunas y tal, generan muchos ingresos en gente muy influyente y muy poderosa. Y a partir de ahí, bueno, pues usted tiene que saber discernir como profesional qué prefiere. Yo creo que estamos diseñados y nos enseñaron siempre para hacer el bien y nunca el mal.
y que todo profesional que se respete, a partir de ahí, yo creo que debe aconsejar a las personas siempre de la vía más fácil, aparte de que algo te dé más o menos ingreso. A partir de ahí, pues hay que escoger con quién verse, a quién tratar y cómo hacer las cosas lo mejor posible. Ya te digo, yo creo que toda persona que se respete, creo que debe hacer el mejor diagnóstico posible. Creo que médicos buenos, malos, irregulares, yo creo que hay en todas partes del mundo. Independientemente de que tengas dinero o no tengas dinero, tengas que promocionar o vender para determinado lugar. Ya eso, yo creo que va en la conciencia de cada cual, que controlar eso es muy difícil.